La ley no obliga a nadie a dejar herencia, mucho menos a los hijos. Todos los ciudadanos tienen una autonomía sobre su patrimonio. Ahora nosotros vamos a ir a otro tema y para eso estamos con Hugo Granda, abogado especialista en Derecho Civil, porque estaba hablando justo en este espacio de tiempo que teníamos. Él es abogado y estamos hablando de las herencias y me decía que los hijos piensan que los padres no los pueden desheredar y ojo, los padres sí los pueden desheredar. Bienvenido, señor Hugo García Granda. Sí, Hugo Granda, bienvenido. Hola Karina, ¿cómo estás? Mucho gusto. En efecto, el tema de la herencia suele ser un asunto muy controvertido en las familias peruanas porque muchos hijos tienen esta idea errada de que los padres están en la obligación de dejarles una herencia, en tanto que a medida que los padres van avanzando en años, empiezan a exigirle parte de ese patrimonio que padre o madre han ido acumulando a lo largo de su vida. Muy bien, entonces, ¿los padres cómo pueden hacer si es que consideran que un hijo no se merece parte de la casa? Claro. Por decir. Claro, en ese caso se tiene que iniciar una acción judicial para poder desheredarlos, ¿no? Nuestro marco normativo es muy explícito en ciertas causales que ya dentro de una asesoría con el padre tendríamos que ver si es que incurren en estas causales, ¿no? Para que se pueda iniciar el proceso judicial y desheredarlos legalmente. Muy bien, entonces para ir por partes, no es obligatorio que los padres le den herencia a los hijos. No es obligatorio. La ley no obliga a los padres dejarles herencia. No, en efecto no, Karina. La ley no obliga a nadie a dejar herencia, mucho menos a los hijos. Todos los ciudadanos tienen una autonomía sobre su patrimonio y se ha visto casos en los que los padres, inclusive ya en una edad avanzada, disponen de estos bienes de repente para mejorar su calidad de vida, ¿no? Esto, reitero, genera controversia en las familias peruanas porque está esta idea errada de que tienen que recibir parte de la herencia, ¿no? Tienen que recibir parte de esas casas, de esos bienes, de esos vehículos que los padres han acumulado en vida, pero no están obligados. No están obligados. Lógicamente, si es que hay un papá o una mamá que ya son ancianos, que ya no están trabajando, ¿no? Y ven a sus hijos que están en toda la vitalidad de la vida, ellos pueden disponer de su casa para venderla y generar, no sé, una mejor calidad de vida, como contratar a una persona que los ayude. Por supuesto. O si quieren irse de viaje a conocer el mundo porque no lo hicieron por criar a los hijos. Por supuesto que sí. Pueden hacer de su patrimonio lo que quieran. Completamente. De hecho, el concepto de herencia es un concepto que se materializa cuando, existiendo un patrimonio por parte de los padres, ellos no terminan de disponer de estos patrimonios y ante el fallecimiento, estos bienes constituyen pues la masa hereditaria que exactamente después del fallecimiento los hijos tendrían derecho a heredar, pero no en vida. Después del fallecimiento. No es que tú como hijo le estás exigiendo a tu padre que está vivito y coleante, vende la casa porque a mí me corresponde tal parte de la casa. Exactamente. Porque sucede. Mucho, mucho sucede. Esto es uno de los casos muy frecuentes que tratamos en el estudio. Básicamente existen hijos que están en contra de que sus padres vendan, que se oponen a esas operaciones de transferencia, cuando los padres en total lucidez y con total autonomía tienen el derecho de disponer. Muy bien, nosotros vamos a abrir los teléfonos, estamos en el 251-9422 y el 940-800-800. Si usted, padre, madre, está en una encrucijada porque le ha tocado unos hijos que le están exigiendo
que vendan su patrimonio y tiene alguna consulta, puede llamarnos rápidamente. Estamos con el doctor Hugo Granda. Él nos está diciendo que no es obligatorio. Si usted cree que es obligatorio dejar herencia a los hijos, no es obligatorio. Puede disponer de su patrimonio como mejor le parezca. La herencia es después de muerto. Es después. De hecho, si es que un padre tuviera esta voluntad de dejarle herencia a sus hijos, entonces hablaríamos de la elaboración de un testamento, que es una práctica poco frecuente en nuestro país. La mayoría, lamentablemente, no deja un testamento y después vienen estos litigios entre hermanos por ver quién se queda o no con la casa, ¿no? Entonces, por eso es que tienen una interpretación errada de que pueden acceder de manera anticipada al fallecimiento de los padres a esa masa hereditaria. Bueno, entonces los padres pueden hacer con su patrimonio lo que quieran, desde disponer del dinero para darse los viajes que no pudieron porque criaron a los hijos. Por supuesto, sí. Hasta irse a una casa de reposo porque quieren ya descansar. Por supuesto que sí, claro que sí. O quedarse en su casa y contratar a una enfermera para... Hay muchos padres que no quieren ser una carga. Entonces dicen, yo voy a contratar a una enfermera y despreocúpate. Tú solamente ven, sé mi hijo y yo voy a cubrir mis gastos. Claro que sí, Karina. Inclusive, mientras de pronto llegan algunas intervenciones del público, es importante mencionar que el Estado, en mérito a este tipo de controversias, hace algunos años atrás modificó parte de la estructura legal para poder concederle a los padres la posibilidad de solicitarle a los bancos unas hipotecas inversas para que el banco le vaya suministrando a modo de pensión, con garantía sobre los bienes, un dinero que les sirva a los padres como una subvención en su vejez. Es decir, yo estoy como vendiendo mi casa, pero en partes. Exactamente. Yo vendo mi casa en partes y esto me sirve como una pensión. Exacto. Qué buena idea, y todavía sigue sí vigencia. Está vigente lo de la hipoteca inversa, sí es poco utilizado, no es tan recurrente en el sistema financiero, pero esta figura legal es todavía viable en nuestro país, claro que sí. Usted me estaba hablando de la figura de desheredar. ¿Cuándo se deshereda? Porque si es que no es mi obligación dejarle nada a un hijo, ¿por qué tendría que desheredar? Claro. Hablamos de causales para desheredar a un hijo, por ejemplo, cuando ha habido un maltrato hacia sus padres, cuando ha habido un abandono en temas de alimentos, por ejemplo, no se le ha dado una asistencia de alimentos. Recordemos que los hijos, así como los padres en su momento responden por los alimentos de los hijos en una edad avanzada también responden por los alimentos de los padres. Entonces, estos supuestos, entre otros más, constituyen los elementos para que un padre pueda desheredar legalmente a sus hijos. Muy bien, tenemos ya llamadas telefónicas. ¿Se está escuchando? Sí, claro que sí. ¿Sí? Escucha muy bien. Bienvenido, Exitosa. ¿Con quién hablamos, por favor? ¿Aló? Hola, hola. ¿Con quién Buenas hablamos? Noches. Hola, ¿cómo está? Bienvenido, Exitosa. Lo escuchamos ahora sí. Buenas noches. A ver, páseme con el doctor, por favor. Lo está escuchando. Señor, lo escucho. Buenas noches. Ya, buenas noches. Usted está hablando sobre las herencias y una persona que es mayor de edad puede vender hasta cuántos años, es la pregunta. ¿Puede dejar herencia o a qué se refiere? ¿No le escuché muy bien? No, una persona tiene un bien y ya tiene más de 75 años, ¿puede vender o no puede vender su bien? De poder, con más de 70 años, sí es posible, solo que en la notaría les van a pedir un certificado que acredite de pronto la lucidez que usted todavía, imagino, ostenta para que pueda disponer de los bienes, ¿no? Estos certificados médicos podrían estar firmados de repente por un médico psiquiátrico y con este certificado usted podría aún con más de 70 años disponer de esos bienes. Claro que sí. ¿Y qué es lo que sucede cuando hay un grupo de hijos que se oponen a la venta
pero el señor siente que es lúcido. Él puede ir a un médico y que certifique su lucidez y después ir a un notario, o cuál es el camino. Claro, justo como la pregunta que tuvimos, el procedimiento para mayores de 70 años establece que se acredite la capacidad mental. Si esta capacidad mental está acreditada por un médico colegiado, ¿no? En este caso un profesional en temas, temas psiquiátricos, va con este documento a la notaría y puede materializar la venta del bien. Nada más. Sí, no hay ningún impedimento. Es simple, señor, es decir, si es que sus hijos no quieren que usted venda su casa, el bien, tiene usted la plena capacidad con el certificado del médico. Bienvenido, Exitosa. ¿Con quién hablamos? Buenas noches. Hola, ¿cómo está? Bienvenido. Sí. Habla, ¿Cuál es su consulta? Sí. Santo Farfán, de Paita. ¿Cómo está? Paita. Bienvenido, bienvenido. Buenas noches, Exitosa. Buenas noches, doctor. Buenas noches. La pregunta es sencilla. Mi madre a los 74 años heredó a su hijo último. Ya somos en total 9. Pero heredó a mi hermano menor. ¿De acuerdo? ¿No hay ningún problema ahí o es que hay alguna situación? Porque, bueno, ustedes saben el tema de estos casos, mis demás hermanos están molestos por este tema. De ¿no? acuerdo. La casa está en Paita, en la doble vía, en una zona totalmente comercial. ¿no? De acuerdo. Su pregunta es que si le toca algo a los demás hermanos. Su mamá decidió heredarle solamente a un hijo. Claro, en estos casos hablamos de un anticipo de legítima. La figura es completamente legal porque, reitero, mientras que el titular del bien, el padre, esté vivo, puede disponer como vea conveniente con sus bienes. El detalle viene sucediendo, Karina, cuando la mamá ya no esté viva. Allí el bien debería regresar a la masa hereditaria para que se pueda distribuir en partes iguales con todos los hijos. Claro, pero como ella ya lo hizo de viva, ese bien ya le queda para su hijo, porque así lo dispuso. Lo heredó en vida para su hijo menor. Exactamente. Entonces eso es inamovible. En vida, mientras esté viva la señora. ¿Y cuando ella muera? Los hijos que no han sido incluidos en esa masa hereditaria o han sido excluidos pueden solicitar que se les incluya en ese inmueble. Usted me decía que las personas que que tienen una posesión, ¿no? Y que tienen hijos, podían disponer de su herencia, pero cuando estaban vivas, ¿no? Cuando estaban vivos, una vez que ya mueren, esta herencia se tenía que repartir. Exactamente, sí. En efecto, la herencia es un concepto, Karina, que le corresponde a los herederos forzosos, ¿no? A los hijos, al cónyuge de existir, y si no existen ninguno de ellos, de repente a los padres, ¿ya? Cuando se dan estos supuestos en los que se pretende beneficiar solamente a un hijo por encima de los demás, da lugar a otro tipo de operaciones que también podemos comentar, como te lo decía en el corte, pues, ¿no? Estas operaciones de compra-venta simulada. Muy bien. Entonces, la señora, la madre, le ha dejado solamente a un hijo la casa. Los hermanos están amargos. La señora, cuando muera, el hijo que le ha dejado la casa, su voluntad no va a ser respetada, porque la ley protege a todos los herederos. Es correcto, sí. Ya, pero si la señora quiere que se respete su voluntad, tendría que vender ese bien y darle la plata a su hijo. Podría vender el bien y darle el dinero al hijo, no habría ningún impedimento legal, o lo que se practica mucho en nuestro país también es celebrar con ese hijo en particular una compra-venta del inmueble. De esa manera, con la compra-venta, el inmueble sale por completo de la masa hereditaria y después del fallecimiento, ninguno de sus hermanos pudiera reclamarle esa casa al hijo beneficiado.
Pero usted me decía que con este tipo de contratos habían ciertos problemas. Sí, porque dependiendo del contexto, mucho de la familia da lugar a procesos de nulidad, porque estas compras-ventas no generan la esencia de la operación, no hay una ganancia, ¿no? Inclusive los montos de las operaciones son muy bajas para evadir impuestos, entonces hay muchos elementos que facultan a que los hijos después discutan estas operaciones con procesos de nulidad. Muy bien, entonces la señora que le quiere dejar solamente a un hijo, ya no se sabe por qué, ya sabe cuál es la salida. Bienvenido, Exitosa. ¿Con quién hablamos, por favor? Hola, buenas noches, Exitosa. Hola, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre? Jack Antonio Medina Sánchez. Jack, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu consulta? Mi consulta es que mi mamá tenía su papá que vivía con ella en su casa. Entonces, lo que pasa es que mi abuelo era bígamo, tenía varias mujeres. Entonces, mi abuelo tenía a su mujer y la mamá de mi mamá se metió en la relación de mi abuelo. ¿Y cuál es la pregunta? Porque ya parece novela turca. Ya, entonces, ya la pregunta es que, Sí, dime. que cuando mi abuelo murió, le dejó la herencia, le dejó un papel, una carta poder a mi mamá para que ella disponga de la casa. Entonces, cuando murió mi abuelo, regresó la mamá de mi mamá, y entonces como mi mamá fue buena y le dio carta poder todo, ellos regresaron y Ya me perdí yo. ¿Usted se perdió? Un poco largo. Un poco perdido, largo. ¿no? Un poco nos hemos perdido. Pero ¿qué pasa en este tipo de situaciones que hay demasiados actores, ¿no? Como una novela turca, ¿no? Hay actor por aquí, actor por acá, entra el otro, miran slow, en silencio, viene la música. ¿Qué pasa al final? ¿Hay una resolución de estos problemas? Porque hay una casa, hay muchas mujeres, hay muchos herederos, hay un papel donde le deja la carta poder, pero ya se murió. Entonces, claro, entonces usted ya me dijo que un hito importante es que cuando se muere la persona, todos los herederos se tienen que repartir. Entonces, si son muchos, es un pedacito para todos. Claro. Nuestra ley establece, dentro de la jerarquía de herederos forzosos, en primer rango, a los hijos. Los hijos Jack apunta, es el señor que nos ha llamado. Apunta, por favor. Primero están los hijos. Los hijos van a concurrir con la esposa, y si el señor, como mencionaba, ¿no? Tiene varias parejas. Así es aquí, y en todo el mundo, usted sabrá, es abogado. Entonces, en estos casos, al no existir una esposa, hablamos de una concubina, ¿no? Una conviviente. En nuestro país ya la figura de la convivencia está regulada y el conviviente también tiene derecho a heredar. Lo único que sí, y esto podría ser una llamada de atención a quienes son convivientes, es que deben formalizar dicha convivencia, porque no basta convivir únicamente con la persona durante muchos años, sino que esta convivencia se debe formalizar. Si existe conviviente o una esposa, concurren con los hijos. En el caso del señor, ese sería el escenario, y quien debería haber concurrido con los hijos es cualquiera de las damas que busque reconocer esa unión de hecho posterior al fallecimiento del caballero.
Bueno, muy bien. Entonces, todas las damas que estuvieron en Servinacuy tienen que ir a buscar con documentos, Sí. ¿no? Ver cómo hacer para la repartición. Una de ellas debe demostrar que tiene este derecho por ser la conviviente y en un proceso judicial de reconocimiento de la unión de hecho se le dé ese título. De esa manera podría acceder con los hijos y las demás que no pueden acreditar esa convivencia quedan excluidas. Se quedan afuera. Se quedan afuera. Es sí. decir, que podría, con ese papel que le dejaron, podría hacerse de la casa. No necesariamente, porque el poder es un documento, no he captado muy bien si se trató de un documento formal o de repente de un poder manuscrito, pero Parecía que era un papel así nomás. si es un papel simple, no constituye un elemento que le conceda facultades a quien le dieron el papel. Muy bien. Entonces, vamos a ir a otra llamada telefónica. Bienvenido, Exitosa. ¿Con quién hablamos, por favor? Aló, buenas noches. Hola, ¿cómo está? Bienvenida. Quisiera hacerle una pregunta al Sí, doctor. por supuesto. Con relación a la venta de un inmueble de una persona ya mayor en vida, tiene que respetar algo, me dijo un abogado, de una cuota de libre disposición que habría que respetar. Claro, a ver, respecto al tema de disponer de bienes, ¿ya? La disposición de bienes establece ciertos límites, ¿sí?, que deberían darse, pero en los casos de donación. Si yo celebro una compra-venta, no tengo por qué ceñirme a ningún límite de la ley. No hay límites para vender, solo para donar. Allí sí existen herederos forzosos. La ley establece que al existir hijos, el padre solo podría haber donado 1/3 del patrimonio que tiene. Si se excede, nuevamente los hijos tendrán que ir por la vía judicial para buscar que se reformule esa donación. Bueno, entonces lo que sí ha quedado claro aquí es que cuando los padres quieran vender su patrimonio para mejorar su calidad de vida, sea como ellos quieran, ¿no? Es decir, para irse de viaje, gozar, rumbear, hacer lo que no hicieron por criar, eso está fuera de discusión. Aunque los hijos le digan, a mí me toca, eso no les toca. Completamente, Karina. ¿Cuántos se caerán de espaldas en este momento? Creo que un gran porcentaje de la población que de repente en los últimos días estuvo exigiéndole a los padres que le dejen una herencia, con esta entrevista van a saber que no tienen derecho a exigir nada si es que los padres están vivos. Porque usted, como abogado especialista en derecho civil, sí se encuentra con esta figura de los hijos que le exijan a los padres que de una vez le dejen la mitad de la casa que le toca. Por supuesto. Es uno de los problemas tan frecuentes como los desalojos. Así, con ese mismo ranking de recurrencia, es que en el estudio nosotros terminamos viendo casos donde vienen hijos a decirnos, mira, mi papá vendió una propiedad y nos ha dejado sin herencia. Y nosotros, evidentemente, primero escuchamos al cliente y después le decimos, bueno, tienes que saber que tu papá no está en la obligación de dejarte nada. Ese es un patrimonio de él y si tiene la buena voluntad de concedértelo, existen otros mecanismos. Si él vendió, está en todo su derecho. Si las propiedades resisten, para decirlo de alguna manera, hasta después, o sea, el padre muere y todavía está la propiedad, ahí recién hablemos de repartición. Exactamente. Muy bien. Me dicen que hay una llamada chiquita que nos van a pasar antes de cerrar esta entrevista, pero la próxima vez apuntemos, desalojos es un tema muy recurrente, desalojos. Muy bien. Bienvenido a Exitosa. ¿Con quién hablamos, por favor? Señorita, buenas noches. Hola, ¿cómo está? Estoy llamando de Puno. Hola, ¿cómo Señorita, está, señora? ¿Cómo está? Señorita, antes, gracias por la respuesta que se me va a dar, que me van a dar el doctor y usted, señorita, me van a ayudar. Muchas gracias. Sabe que mis padres han construido una casa,
pero a los 5 años se han separado y mi padre ha tenido otra familia. Y entonces desde esa vez nunca nos ha pasado la pensión, nada. Entonces mi mami tiene la escritura con mi papá, ¿no? Pero, sin embargo, los segundos hijos que ha tenido mi papá se lo han alquilado toda la casa. ¿Cómo puedo hacer, doctor? Claro, en estos casos lo que vemos es una figura donde los hijos de otro compromiso toman posesión de la vivienda y empiezan a generar frutos a partir del alquiler. Hay que tener en cuenta de que si la madre, o sea, la primera pareja, compró el inmueble con el señor, entonces ambos son copropietarios. Y mientras el padre esté vivo, solo tiene acceso al 50% de esa propiedad. Los hijos que quisieran tener acceso a ese patrimonio tampoco pueden excederse de ese porcentaje. La madre del primer compromiso puede hacer respetar que ella es dueña del 50%. Y si ese inmueble en la actualidad se encuentra alquilado, el 50% de la renta le pertenece a ella. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? ¿Empezar un proceso judicial? Lamentablemente sí, si es que no existe un consenso con los hijos del otro compromiso, pues habrá que iniciar un proceso judicial. Muy bien, muchísimas gracias. Hemos estado con Hugo Granda, abogado especialista en Derecho Civil. Muchísimas gracias, los tendremos pronto para el tema de los desalojos, no me olvido. Muchísimas gracias por estar aquí.